que hemos querido convocar, pues un poco viendo en estos días, después del martes, de que fuera la ponencia del sistema electoral y que se lanzara esa propuesta que hemos conocido por prensa, de acuerdo al sistema electoral entre las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, y también la gran preocupación que tienen militantes y inscritos de Podemos también con pues, precisamente esa propuesta que hemos conocido en prensa, ¿no? Nosotros queremos un poco pues eso, hacer esa valoración de esta propuesta, entendiendo que el sistema electoral es un pilar básico y fundamental dentro de la política en Canarias, que creemos que la modificación del sistema electoral es básico para modificar las políticas, que tengamos claro que el Parlamento no solamente es el poder legislativo en Canarias y por tanto también es el responsable de modificar el sistema electoral por una ley, sino que también es el que enviste al gobierno, enviste a un presidente de gobierno y por tanto es el que constituye y que conforma, digamos, políticamente el gobierno de Canarias y por tanto el que lleva las políticas a todos y a cada uno de los ciudadanos en Canarias. Es paradójico que 5.000 votos en Canarias hayan dado lugar a 3 escaños que están decidiendo el futuro del sistema electoral en Canarias y que más de 55.000 votos no estén representados en el Parlamento con este sistema electoral y por tanto no estén en ese debate. Entrando en la propuesta en sí de acuerdo del sistema electoral, tenemos una gran preocupación por esta propuesta porque entendemos que bueno, hay una gran expectativa de la ciudadanía y también de muchas personas en Podemos con este cambio y esta reforma del sistema electoral para cambiar las políticas en Canarias. Y este fondo de cambio de sistema pasa porque realmente hay un cambio real del sistema electoral, porque no se siga manteniendo que la tercera fuerza en votos siga siendo la mayor fuerza en escaños dentro del Parlamento. Nos preocupa el triunfalismo que hemos oído en la prensa con esta modificación, como que está cambiando democráticamente el sistema electoral en Canarias con esta propuesta, porque creemos que es una propuesta que realmente no cambia realmente las cosas en Canarias. Y bueno, y desde el punto de vista de la ciudadanía con respecto a Podemos, con respecto a la expectativa de Podemos y inscritos y inscritas, que sabemos que hay un documento de más de 500 inscritos que están preocupados por este sistema electoral y por cómo se están haciendo las cosas, pues decir que bueno, ha habido una consulta y los inscritos y inscritas han mandatado 2 premisas claras dentro del sistema electoral. Una es que sea un primer paso para la modificación posterior de este sistema electoral, profundizando más en un mayor cambio de ese gran déficit democrático que tiene el sistema electoral, y que creemos que esta propuesta de acuerdo realmente no contempla que sea un primer paso, que se quede abierto el debate, sino que lo cierre, que no sea un paso en falso, que realmente no estemos haciendo una expectativa que después resulte que este cambio va a ser lo que se cierre definitivamente y no haya más cambios en el sistema electoral. Por tanto, creemos que en este acuerdo se debe contemplar que el debate tiene que seguir abierto, tenemos que seguir profundizando en qué sistema electoral representa realmente el sentir de todos los canarios y canarias. Que un sistema electoral no se convierta en un reparto orgánico de los partidos políticos, es decir, la discusión, y hemos leído también en prensa estos días, digamos, dentro de los partidos políticos, la confrontación que existe entre que se rompa o no la triple paridad, con este acuerdo que entendemos que cambia bastante poco, desgraciadamente, y que realmente lo que se está defendiendo es el interés orgánico de, digamos, unas estructuras insularistas que hemos venido sufriendo en Canarias, ¿no? Desde nuestro programa electoral, que es el contrato que tenemos con la ciudadanía, nosotros hemos apostado por las circunscripciones archipelágicas, y aunque una propuesta de acuerdo se tenga que ceder, creo que tenemos que seguir luchando porque en todos los ámbitos, no solamente en el Parlamento, si las mayorías que ustedes saben que son complicadas para un sistema electoral, porque hay una mayoría cualificada en el que más de 40 diputados tienen que forzar, digamos, ese cambio del sistema electoral, pero también legítimamente podamos hacerlo en el Congreso de Diputados y seguir indagando y profundizando en este sistema. Otra de las cuestiones importantes que están también es el coste, que es otra de las cuestiones que ha estado discutiéndose en estos días, ¿no? Y que por muchos medios también se ha hecho una valoración. Nosotros también hemos hecho nuestros cálculos y hemos calculado que anualmente para 10 diputados más rasos, entendiendo diputados rasos, pues el que tiene el sueldo más bajo, porque como ustedes saben, pues bueno, si eres presidente de grupo, si eres portavoz, si eres miembro de mesa, hay otra retribución diferente y otras dietas diferentes. En este caso sería un incremento anual de unos 700.000 euros para esos 10 diputados, ¿no? Y ese incremento tiene que estar en el capítulo 1, que es el que simplemente dentro del Parlamento que se lleva al gasto de diputados, supone un incremento de un 16% del coste de los sueldos y retribuciones de los diputados. Evidentemente, el hablar de un coste cero, solo estamos hablando de retribuciones, esto habría que añadir el resto de costes que se pueden sumar a una ampliación de 10 diputados, como es
adecuar el Parlamento precisamente a un incremento de 10 diputados que quepan físicamente en el espacio que ahora mismo tenemos, al margen de las asistencias directas que pueden haber y además también de las subvenciones que van a los grupos parlamentarios, que son los que sustentan pues una actividad parlamentaria, pues en el caso de Podemos, como que hayamos podido el Constitucional a denunciar la ley de las Islas Verdes, la ley del suelo, y que ahora mismo también se financie pues una demanda con respecto a los servicios que sean públicos dentro de la televisión canaria, ¿no? y que no pasen a manos, que no estén sujetos en manos privadas. Eso al final también es acción política que viene dado por el coste que tiene para toda la ciudadanía. Por tanto, esos son temas que nos preocupan enormemente y que creemos que, por tanto, la ciudadanía entendería que Podemos Canarias no cierre, y en caso de que esta propuesta de acuerdo avance y se cierre, no se cierre teniendo muy claro estos dos premisas que hemos nombrado en este momento, ¿no? Que haya un anexo directo en que haya un estudio de costes claro de cuánto supone ese incremento de 10 diputados y de qué partidas van a salir. Que no se trata de que haya transferencias de créditos presupuestarios de partidas o de acciones que no se hayan ejecutado y que pasen a formar parte del coste de los diputados, sino que salga específicamente de los capítulos y de los conceptos que afectan a los diputados. Llevamos 3 años en los presupuestos pidiendo una disminución de sueldos en los diputados y, como ustedes saben, no solamente no es que no haya prosperado, sino que hemos sido muy criticados con esta medida. Con lo cual, cuando ahora hablamos de esta propuesta y vemos que en la prensa se dice sin coste, pero no se explica nada más, pues efectivamente hay una preocupación para no generar, primero la ciudadanía una expectativa y no nos sentamos ni defraudados ni engañados, ¿no? Sino que realmente lo cerremos como una propuesta que realmente la ciudadanía se siente identificada. Que esto no sea un reparto de sillas, que Podemos Canarias es evidente que no está, nunca ha venido para un reparto de sillas, y en eso yo creo que lo hemos demostrado ampliamente en todos los debates que han habido en todas las instituciones. Y bueno, por parte de los cargos, unos cuantos cargos públicos que estamos aquí y militantes que nos lo han pedido, pues queríamos hacer esta reflexión y bueno, y tener claro que entendemos que ese acuerdo tiene que cumplir esas dos premisas claramente y que, por tanto, esta propuesta de acuerdo, aunque vemos en la prensa que parece que está cerrado, que prácticamente que está firmado y que estamos todavía en ese debate y que precisamente desde los cargos públicos y entendemos que todas las personas de Podemos tenemos claro que vamos a luchar porque efectivamente esto no se convierta en ese reparto de sillas y que realmente sigamos profundizando en el sistema electoral. No podemos ser triunfalistas con esta propuesta. Es evidente que no es la propuesta que quiere ni la mayoría social, entendemos, ni por supuesto la mayoría de Podemos Canarias. Ha habido muchos debates en los círculos antes de la consulta ciudadana, hay actas de esos círculos en los que el debate ha sido profundo y hemos entrado precisamente en cuestionar cómo tiene que ser ese sistema, y tenemos claro que la ciudadanía no se plantea que los canarios y canarias estemos mal representados en el Parlamento porque haya un poco número de diputados, porque sea bajo el número de diputados. El problema no es el número de diputados, el problema es el valor del voto, el problema es la distribución de escaños una vez que se traducen esos votos en escaños en el Parlamento. Y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir profundizando y tenemos que intentar seguir ese debate, porque en cualquier caso tenemos a partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular que han estado formando parte del gobierno con Coalición Canaria y que nunca han propuesto una modificación del sistema electoral. Esta legislatura, cuando entra Podemos en el Parlamento de Canarias, cuando realmente se ha avanzado más en la injusticia del déficit democrático de este sistema electoral, y yo creo que no podemos perder nuestro horizonte, no podemos perder la lucha que tantos y tantos ciudadanos han confiado en Podemos para que sigamos profundizando y modificando este sistema. Un poco lo que queríamos plantear y que de luego vamos a estar muy atentos con cómo se va avanzando en esta propuesta de negociación y que ningún partido político al final haga demagogia con este tema, un tema fundamental, y que no se trata de hacer ni populismo, sino se trata de que efectivamente el Parlamento represente el sentir político de la ciudadanía en Canarias. Y eso es la traducción de los votos en escaños, lo que queríamos plantear. No sé si quieren sí, actualmente, tal de lo que se está hablando ahora mismo, de esa rebaja de los topes electorales, de ese colectivo de resto, ¿Podemos votaría sí a esa propuesta? Podemos estar ahora mismo en la última ponencia, Podemos está en esa propuesta. Ya decimos que no nos gusta este acuerdo, y no nos gusta en general, y también lo ha dicho nuestra secretaria general, no nos gusta este acuerdo. Es verdad que un sistema de restos no es una circunscripción archipelágica. Nuestro objetivo tiene que ser la circunscripción archipelágica.
Pero es verdad que en esta propuesta se ha lanzado con un sistema de restos, entendiendo que aunque también tenemos el Estatuto de Autonomía, que sí permitiría crear una circunscripción archipelágica, pues ahora el acuerdo, como digo, lo conocemos por prensa, no sé exactamente en el debate de esta última ponencia, yo he formado parte de las ponencias, formo parte del sistema de la Comisión de Estudio del Sistema Electoral, pero no participé en esta última ponencia, no sé exactamente en el debate interno que hubo en esta ponencia, si hubieron más propuestas y que se quedaron en que al final, entiendo que si la propuesta es porque todos los partidos que estaban representados, los grupos parlamentarios que estaban en esta ponencia, entendían que el resto era la mayor apuesta, aunque después me sorprende cuando veo declaraciones, como digo, del Partido Popular y del Partido Socialista, cuando dicen que tampoco les gusta este acuerdo, no les gusta esta propuesta. Es decir, al final parece que todos los grupos parlamentarios que han llegado a este acuerdo, a ninguno le gusta. Entonces, nos resulta un poco paradójico, ¿no? Estamos a la expectativa de que se explique bien cuál es el sistema que se quiere quedar. Porque al final, como decía, yo creo que el problema del sistema electoral canario, porque yo siempre hago la comparativa con los cabildos insulares, ¿no? Nadie se plantea que en los cabildos insulares que hay una circunscripción única, que son los gobiernos de las islas. Hay que recordar que tenemos una estructura administrativa en Canarias de 88 municipios, de 7 cabildos y un parlamento, con lo cual tenemos, digamos, un grupo de políticos que representan a los canarios ampliamente, digamos, ¿no? Y que esas circunscripciones en los cabildos insulares son únicas. No hay circunscripciones comarcales ni circunscripciones municipales. Nadie se plantea que los consejeros y consejeras que están en los cabildos insulares no estén representando el sentir de todos los ciudadanos de esa isla en el gobierno de la isla, ¿no? Por tanto, sí nos sorprende mucho cuando eso se traslada al ámbito del Parlamento de Canarias y que un diputado se sienta de una isla, ¿no? Cuando se sienten atacados por esta triple paridad, porque dicen que es que las islas van a perder representación. Yo creo que eso es un discurso que no es el discurso de la ciudadanía, es el discurso de los partidos políticos. Desgraciadamente, el sistema electoral canario ha configurado una organización, estructura administrativa política en los partidos políticos que corresponde a insularismo también. Entonces, cuando hablan del resto, bueno, en pasillos he comentado con compañeros diputados y personas que forman parte de los otros grupos políticos, y me comentan que, bueno, hay ustedes habrán visto en prensa como islas como Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, incluso La Palma han dicho que no están de acuerdo con esta propuesta, precisamente porque desconfían de que ese sistema de resto vaya a poner en la lista, digamos, en la colocación de la lista, no sé si me estoy expresando claramente, a las personas para que puedan salir, ¿no? Entonces, al final es como que estamos compitiendo porque tiene que salir un diputado de una isla o de otra isla. Por eso entendemos que la archipelágica es mucho mejor, evidentemente. Representa más el sentido de toda la ciudadanía. Todos los canarios y canarias tienen que votar quiénes son sus representantes archipelágicamente, porque estamos hablando de un territorio único, aunque seamos islas, ¿no? Tenemos mar por medio, pero no estamos aislados, no somos entes diferenciados, ¿no? Yo sé que hay algunos casos, algunos presidentes de cabildos les gustaría que el Parlamento estuviera formado por los 7 cabildos, ¿no? Y que fueran ellos los que decidieran las políticas en Canarias, pero no es así. Es decir, las competencias del Gobierno de Canarias, las competencias del Parlamento Legislativo, tenemos que sentirnos que cada uno de los diputados, en este caso somos 2 diputadas parlamentarias, desde luego nosotros nos sentimos diputadas de toda Canarias, no solamente porque nos voten los Gran Canarias, porque el sistema electoral está configurado así. Yo no represento los intereses de Gran Canaria solamente para que los votos me vengan de Gran Canaria, no, los intereses son de todos los canarios, y esa es la lucha que tenemos que tener en el sistema electoral, de acabar con ese insularismo rancio que nos está afectando y que nos hace competir continuamente en todos los aspectos, ¿no? La portavoz de Ciudadanos ha dicho, Luis Rodríguez, en una comparecencia esta mañana, ha dicho que no descartan llevar la reforma al Congreso, a las Cortes Generales, porque se sienten excluidos, porque además dicen que creen que es un maquillaje, que no es una reforma y que está previamente pactada. Evidentemente, lo que hablábamos, el cambio, y los datos están ahí, y la prensa, ustedes han hecho en estos días un análisis real de qué supone, se han hecho lo que supone esta modificación. Nosotros en nuestros estudios, los análisis que llevábamos previamente hechos y que, por ejemplo, el tema de los restos, Demócratas para el Cambio, que como saben ha sido un movimiento social, ciudadano, en el que ha apostado por un cambio tenía estas formulaciones de restos y tenía incluso unos restos que formaban parte, que eran más de 40 diputados para hacer ese sistema de restos. Eso es lo que realmente va a modificar el valor del voto en Canarias. Sean restos, aunque nosotros lo entendemos como una archipelágica, pero como decía, el debate no está en el incremento de diputados, porque realmente para que un incremento de diputados modifique sustancialmente esa proporcionalidad, digamos, veamos un cambio en lo que comentaba antes, en que el tercer partido en votos no sea el primer partido en escaños, necesitaríamos más de 25 diputados más. Yo creo que es absurdo que vayamos a plantear
para que los otros partidos se sientan cómodos porque no pierden diputados en las islas. Porque no, yo repito, no es un problema de la ciudadanía. La Constitución es clara con respecto a un sistema electoral, a lo que significa que la Constitución es igual para todos los territorios. Quiero decir, en Murcia se modificó el sistema electoral, que tenía circunscripciones, siendo una única provincia, tenía circunscripciones, digamos, comarcales, ¿no? Y bueno, lo modificó en esta legislatura y ahora es una circunscripción única. Ahora ellos sí tienen un valor, un voto de una persona. Es lo que nosotros estamos intentando acercarnos en el Parlamento, porque yo creo que además no es una postura radical, es una postura lo más razonable posible, ¿no? Cuando hablamos con el Partido Popular y el PSOE, ellos mismos nos dicen que este sistema es injusto y que efectivamente esto cambia muy poco, que es un primer paso, pero solo lo que nos preocupa es que no sea un primer paso. Yo creo que la ciudadanía no va a entender en Canarias que esta reforma vaya a ser un sistema de primer paso cuando llevamos 20 y tantos años con un sistema electoral en una disposición transitoria, el Estatuto de Autonomía, que nadie ha cambiado. Pero siendo realistas, ¿esta reforma va a salir adelante antes de las próximas elecciones? Yo no. Y sabiendo que la aritmética parlamentaria les beneficia al resto de grupos. Hombre, yo sinceramente, no sé, no estoy en la cabeza del resto de partidos, los que han hecho la propuesta, está claro que están en esa propuesta. En el caso de Podemos Canarias entendemos que el mandato de los inscritos y inscritas es claro, tiene que ser un primer paso, con lo cual tiene que haber una aseveración de que va a seguir habiendo modificación del sistema electoral y tampoco va a haber coste. Eso tiene que estar clarividentemente en ese acuerdo, ¿no? Tiene que estar el estudio de coste y tiene que estar calculado, porque al final sabemos que esto va por mano de presupuesto y en el 2019 se puede cambiar el presupuesto. Entonces, eso tiene que estar claro para que no sea un fraude a los inscritos y inscritas en Canarias. Pero al margen de lo que nos corresponde a Podemos Canarias, que el mandato que tenemos de los inscritos, en el resto de partidos, como decía, la propuesta está con el PP, Nueva Canarias y el PSOE. Aunque ellos también digan que no les gusta esta propuesta, con lo cual al final, lo que comentaba antes, si no les gusta a nadie, no sé por qué no tenemos otra propuesta mejor encima de la mesa. Y en cuanto al grupo mixto, en este caso, que es la agrupación socialista Gomera y Coalición Canaria, aunque sabemos que hay debate interno en Coalición Canaria, porque entre que está formada por varios partidos, como la agrupación del Reino Independiente, que ha dicho que no, el PNC, que tiene un diputado en el Parlamento, que también está en contra del incremento de diputados. Bueno, no sabemos. Yo creo que a ellos no les perjudica, sinceramente. No les perjudican los intereses que hasta ahora han seguido defendiendo en el Parlamento. La propuesta que está sobre la mesa, si ponemos con los datos de 2015, se queda más o menos en los mismos. Efectivamente, por eso decíamos que esta propuesta no viene a cambiar. Por eso cuando vemos los titulares triunfalistas de cómo estamos avanzando democráticamente el sistema electoral, es que realmente se nos han revuelto un poco las entrañas durante estos días con esto, ¿no? Porque no engañamos a la ciudadanía. No es triunfalista, esto no es una modificación que vaya a cambiar sustancialmente nada, que es una modificación, sí. Tenemos un sistema electoral tan deficitario, con tanto déficit democrático, con tanta desigualdad en el valor del voto, que cualquier modificación que varíe eso, evidentemente lo va a mejorar. Pero yo creo, incluso con las barreras electorales, en barreras electorales la propuesta que hay es peor que la que está en el Estatuto de Autonomía y es peor que la que teníamos anteriormente, cuando en el año 96 ustedes recordarán que el Partido Popular y Coalición Canaria, mediante una enmienda en el Congreso de los Diputados, modificó el sistema electoral, modificó esa disposición transitoria sin acordarse en el Parlamento, y ahora se nos racan las vestiduras porque si no lo acordamos en Canarias, poco menos que nos van a... Vamos, nos tenemos que clavar en el tal y somos horrorosos, ¿no? La legitimidad para negociar un sistema que sea lo mejor para la ciudadanía es que tenemos que ponernos en ese foco, en el foco de la ciudadanía canaria, no en el foco de los intereses de los partidos, no en el foco de que no se molesten estos, no se molesten otros para llegar a acuerdo. Tenemos que seguir ahondando en ese profundo sistema, porque es que si no, creemos sinceramente que es que la ciudadanía va a entender que estamos haciendo un fraude en todos los partidos. A nosotros nos preocupa, lógicamente, nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestro sistema electoral, para nosotros es un pilar básico el sistema electoral. Si no somos capaces de cambiar este sistema electoral, de tal manera que efectivamente sea un cambio, ¿no? De que cambiemos las políticas. En 2019 vamos a tener lo mismo. Si cambiarán los votos, cambiarán porque la gente a lo mejor decida apoyar más a un partido que a otro, pero la traducción de votos a escaño no cambia, cambia mínimamente, o sea, no es un cambio que podamos, por lo menos que nosotros digamos que sea triunfal o que entendamos que realmente es lo que esperábamos, ¿no? No están las expectativas, creemos que de la ciudadanía se merece además, ¿no? Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor todos los partidos políticos con este tema. Antes has dicho que no estuvo en la reunión, en la última sesión de la ponencia. En la última ponencia. Pero cuando quienes han transmitido este principio de acuerdo han incluido en el principio de acuerdo a Podemos. ¿Podemos está o no está en este principio de acuerdo? Podemos estar en este principio de acuerdo, en esta propuesta. En esta propuesta, con estas dos premisas que estábamos contando, porque es lo que los inscritos y inscritas nos han dicho, y lo ha dicho nuestra secretaria general. Nuestra secretaria general ha dicho,
siempre que no corresponda a ningún coste, y nosotros añadimos además como un primer paso, porque es lo que en la consulta ciudadana que se hizo es lo que han pedido los inscritos y inscritas. Entonces, que no nos gusta, lo que nosotros queremos es Lo que... pregunto porque acaba de decir la frase, creo que es literal, ¿eh? Esto no es lo que quiere ni la mayoría social de Canarias, ni lo que quiere Podemos Canarias. No, yo creo que es evidente que no, y nuestra secretaria general también lo ha dicho públicamente, que no es el acuerdo que a ella le gusta. No es el acuerdo que a ella le gusta. Personalmente cada uno podemos tener una opinión individual, obviamente, pero también en conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Que no decide solo Podemos, tenemos que ir con las otras fuerzas. Como estoy diciendo, es que al final hay contradicciones en esta semana. O sea, la preocupación que tenemos es que el propio Partido Socialista y el propio Partido Popular tampoco les gusta este acuerdo, esta propuesta de acuerdo. Entonces, bueno, al final decimos, pues si no nos gusta ninguno y creemos que sigue siendo deficitario y que tenemos que avanzar más, pues ¿por qué no avanzamos? Si en este preacuerdo no está Coalición Canaria todavía, a no ser que Coalición Canaria ya haya dicho que sí, que por lo que hemos oído en la prensa dice que no, a no ser que esto haya sido un acuerdo en el que esté, pero... Es que al final lo que da la sensación es que es un acuerdo que no está nadie contento, pero que lo han diseñado para que esté contento Coalición Canaria, aunque no esté... Esa es la sensación que tenemos por lo que leemos en prensa. Es decir, el conocimiento que tenemos de lo que es desde el martes hasta hoy es esa sensación y es esa preocupación. Entonces hay una grave preocupación en este caso nosotros salimos, porque la militancia que se ha dirigido a nosotros, pues está preocupada y dice, bueno, pero y esto, es verdad que nuestra consulta está muy abierta, porque en la consulta no se decide, en la consulta que se ha hecho, está abierta a cualquier propuesta, siempre y cuando no haya un aumento de coste y siempre y cuando sea un primer paso, con lo cual cabe cualquier propuesta. Ahora, dentro de cualquier propuesta, lo que sentimos, si hay un debate ahora mismo y ningún partido político de los que están firmando este acuerdo están contentos con este preacuerdo o con esta propuesta de acuerdo, porque realmente no está acordado, pues vamos a seguir trabajando y modificándolo realmente para que la ciudadanía no se sienta defraudada, porque el problema es que después de 20 tantos años con este sistema electoral, en una disposición transitoria que no se ha cambiado incluso con partidos que han estado en el gobierno, hablando del PP y el PSOE, que están ahora en esta propuesta y que han estado gobernando, con otras mayorías dentro del Parlamento, no se ha modificado, digamos la sensación que tenemos es que esto quede cerrado así, en falso. Es decir, esta es la modificación del sistema electoral que va a tener Canarias entonces. Esto que es mínimo, que no va a cambiar prácticamente nada. Esta va a ser la reforma y va a quedar cerrada así porque... Dentro de 2 años vamos a volver a plantear, cuando hemos dicho, no, si la hemos cambiado, ya hemos mejorado la proporción, ya hemos mejorado, aunque es mínimo, y hemos mejorado el valor mínimamente. Yo creo que esto no cambia realmente. Entonces, bueno, esa preocupación que tenemos es la que queremos trasladar y yo creo que al final tenemos que seguir legítimamente donde sea y que además los partidos sean claros, es decir, que en este preacuerdo la propuesta de incremento de diputados es la misma que llevamos meses. Es decir, en la ponencia del sistema electoral se empezó primero por la Parrera y la siguiente opción era un diputado más por Fuerteventura, que era lo que se pedía por la comparativa con La Palma, para que nadie perdiera, y la siguiente era el incremento de diputados para que tampoco perdieran diputados en las islas. No ha cambiado nada en esta última ponencia, en estos últimos tantos, de lo que ya se hablaba en las anteriores ponencias por parte de los partidos. Como digo, muchas veces sujetos por la propia organización política de los partidos, que al tener sus gestoras, su organización insular, sus secretarios insulares, pues bueno, la desconfianza de que cuando yo hago un sistema y tengo que hacer una lista única regional, ¿dónde voy a estar yo en esa lista? Me vas a poner a mí, tengo que pelearme contigo para ver, mientras que si lo tengo así, cada isla se gobierna por sí misma, ¿no? Entonces, ese es realmente el meollo de la cuestión y es lo que yo creo que tenemos que incidir en romper esa barrera del insularismo, de que la distribución de escaños tiene que modificarse. Si hay acuerdo entre todos los partidos, de excepción de la agrupación socialista Gomera y de Coalición Canaria, ¿ustedes son partidarios de continuar adelante? Si ellos, en esta propuesta, con las 2 premisas que decía antes, como un primer paso, nosotros nos debemos a lo que han dicho y los inscritos y inscritas en Canarias. Si es un primer paso y que en ese mismo acuerdo tiene que quedar abierto, que tiene que seguir el debate del sistema electoral y que tenemos que seguir profundizando en esa modificación. Pero aunque no y haya que no haya debate coste. entre todos los partidos, ¿no? ¿Perdona? Si Coalición Canaria y la agrupación socialista están en contra del acuerdo y el resto de partidos lo están, ¿ustedes son partidarios de continuar adelante y llevar la propuesta a Madrid? Yo sinceramente supongo que sí se llevará, pero no solo llevar esta propuesta a Madrid. Yo creo que si no hay acuerdo en Canarias tenemos que ser mucho más, aspirar a una modificación sustancial mayor pero yo creo que eso es lo que pide toda la ciudadanía canaria, no solo los inscritos y inscritas de Podemos también, es decir,
Yo creo que eso es evidente. Si vamos a hacer una modificación, vamos a modificar una ley, la expectativa tenemos que intentar irla lo máximo posible y hablarlo con todo. Como decía, legítimamente podemos hacerlo tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados. Si las matemáticas, desgraciadamente, en el Parlamento no nos dan, pues legítimamente podemos ir perfectamente al Congreso de Diputados, donde hay otras matemáticas y posiblemente a lo mejor haya otras propuestas que puedan acordarse que mejoren el sistema electoral. Nosotros, desde luego, tenemos que modificar el sistema electoral pensando en la ciudadanía y pensando que en este caso el Parlamento de Canarias tiene que representar el sentido político de los canarios. Ese es nuestro objetivo principal, que está en nuestro contrato con la ciudadanía cuando nos presentamos a unas elecciones, que es nuestro programa electoral. Y eso es lo que vamos a defender, más las consultas, más lo que decimos y los debates que tenemos, ¿no? Profundos, que en este caso, como digo, el sistema es básico para las políticas en Canarias, ¿no? Al margen de que después esto evidentemente va aparejado a un análisis y a un debate profundo también de cuál es nuestro modelo administrativo en Canarias, ¿no? Si necesitamos 88 municipios, 7 cabildos, un parlamento, las competencias de cada uno de ellos, yo creo que Canarias necesita un debate amplio en este sentido y que al final los políticos, los canarios se sientan representados por los políticos, ¿no? No seamos una carga y no estemos en la picota de la crítica siempre, como hemos visto estos días, como que buscamos sillones, ni mucho menos, por lo menos en el caso de los inscritos de Podemos, no estamos en esa situación, ¿no? Pues muchas gracias a todos por venir y esperemos a ver si la cosa va para adelante.